Hola, muy buenas familia. Hoy vamos a esclarecer cuál podría ser la mejor distribución para usuarios que vayan a migrar de Windows a Linux o de macOS a Linux y necesiten la distribución pues, que sea lo más sencilla posible, estable y que también pues, esté equipada con todo lo necesario para tener la mejor experiencia de usuario posible. Y esta distribución para mí claramente es Kubuntu, y voy a explicar el porqué, ya que existen centenares de distribuciones. Muchos habréis oído hablar de Linux Mint, de Zorin OS y de otras. Y entonces es importante que tengamos en cuenta que Ubuntu deriva de Debian. Entonces, Debian es una distribución que tiene ciertas dificultades para el usuario estándar, pero es una distribución pues muy robusta, podríamos decir que es la más robusta que existe y se utiliza pues en entornos críticos, pues en servidores, pues el gobierno de Rusia, por ejemplo, pues su distribución está basada en Debian, se llama Astra Linux, y entonces Debian es una gran distribución. La podemos usar también en nuestras casas perfectamente, yo es la que estoy usando ahora mismo, pero es cierto que tiene algunos detalles pues, que la pueden hacer complicada para el usuario que necesita algo que sea lo más fácil posible. Entonces lo que hace Ubuntu es o sea, modificar Debian para que sea lo más fácil posible. Entonces Ubuntu es una empresa pues, que tiene ya bastantes años de recorrido y que es la empresa pues, que ha permitido, bueno, la empresa es Canonical realmente, entonces Ubuntu pues, ha permitido que Linux llegue al usuario común. O sea, realmente ha hecho un muy buen trabajo. Y luego, bueno, en cuanto a Ubuntu, pues hay controversias en distintos temas. Es cierto, pues que a mí hay ciertas cosas de Ubuntu que no me gustan, como, bueno, todo el tema de la paquetería Snap y demás. Pero aparte de estos temas, que tampoco uno no, o sea, uno no tiene por qué meterse en ellos, si uno lo que quiere es simplemente un sistema que funcione y tal, pues no tiene por qué meterse en estos fregados. Pues en resumidas cuentas tenemos una distribución estable, robusta, que funciona bien, eficiente en cuanto a consumo de recursos y muy bien pulida. Entonces, tenemos Kubuntu que deriva directamente de Debian, tal y como estoy explicando, y entonces las otras distribuciones así más recomendadas para, para principiantes, digamos, como es el caso de Linux Mint, derivan de Ubuntu. Y entonces, para mí, cuantas más manos hayan tocado, o sea, en fin, quiero decir que cuanta más derivación haya, para mí peor. Entonces, este es un tema. Luego, el otro tema es el entorno de escritorio. Para mí, el entorno de escritorio ideal es KDE Plasma, cosa que no tienen distribuciones como Linux Mint, Zorin OS, que tienen otros entornos de escritorio, y esto para mí es algo crítico que va a determinar que la experiencia de usuario sea óptima o sea, digamos, menos óptima. Entonces, Linux Mint no me parece una mala distribución, o sea, me parece correcta, pero si tenemos que elegir, yo claramente elegiría Ubuntu. Entonces, si tú estás usando Linux Mint y para lo que haces te está yendo correctamente, yo no veo tampoco motivo para cambiar. Pero eso, entonces, para mí, el resumen es este. Para mí el tema es así de fácil. O sea, o sea, tenemos Ubuntu y luego una gran cantidad de distribuciones que derivan de Ubuntu.
y que en muchas ocasiones nos acaban dando problemas. Yo esto es algo que lo he experimentado porque he probado un montón de distribuciones y al final pues yo acabo volviendo a Debian, o sea, al Debian puro, porque me va perfectamente y estoy tranquilo y que al final es lo que a mí me importa. O sea, a mí lo que me gusta es tener un sistema operativo que sea una roca, que todo vaya bien, que no haya historias de repositorios raros y tal, y entonces para mí el tema es este. Y a ver, aunque Ubuntu no es tan estable como Debian, es también una distribución muy estable y mucho más estable y mucho más segura que Windows, por supuesto. Entonces eso. El resumen es este. Y bueno, Debian también me parece muy interesante tenerla en cuenta, pero para usuarios, bueno, que no tienen por qué ser pros, pero usuarios que ya trastean un poco más y que, por ejemplo, pues que no te importe a cada 2 años hacer una instalación limpia o que sepas hacer el full upgrade, bueno, hacer el cambio de versión desde los repositorios, bueno. Entonces Debian para algunas cosas puede tener más complicaciones. Luego también para los drivers de Nvidia, por ejemplo, pues Kubuntu también nos facilita bastante la tarea, en fin. Entonces luego, pues otra distribución que yo tendría en cuenta para ciertos casos es Fedora, sobre todo para hardware muy nuevo, pero o sea, en lo esencial yo me quedaría con Kubuntu. Un momento. Sí, y eso. Y entonces, como digo, para hardware muy nuevo, pues tendría en cuenta Fedora. Y luego para hardware viejo, pues también tendría en cuenta otros entornos de escritorio de Ubuntu, como puede ser el XQT, por ejemplo, o aquí también podríamos poner algún Debian con cierto entorno de escritorio, o también aquí podríamos también tirar de otras derivadas que aquí para mí también tendrían sentido. Que bueno, también, o sea, para casos como Raspberry Pi o hardware específico, pues lógicamente sí que yo le veo sentido a usar otras distribuciones específicas para el hardware en cuestión. Pero, como digo, para hardware, digamos, normal y para la mejor experiencia de usuario, yo me quedo con Kubuntu, claramente, a día de hoy. Siempre eso, la versión LTS. Versión LTS. Entonces, dejaré en la descripción un vídeo que hice en el cual muestro en detalle cómo usar Kubuntu y en fin, o sea, cómo usar Linux para la persona que nunca ha tocado Linux, que pueda ver cómo se hacen las cosas que una persona suele hacer en su día a día. También las aplicaciones pues, que me parecen más recomendables y demás. Pues cualquier duda, escríbela en los comentarios, dale al like, suscríbete y comparte el vídeo con cualquier persona a la que creas que le puede ser de ayuda. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.